Mis estimados amigos, hombres de todo el mundo, de toda edad, de todo color, de toda raza, hoy tengo el grado de darles un conocimiento que sirve a todos los seres humanos, que es la gnosis. Si ustedes investigan la palabra gnosis, ustedes se van a dar cuenta que quiere decir conocimiento. El conocimiento hace que el ser humano pueda vivir plenamente en este mundo. Pero al hablar del conocimiento, quiero que entiendan que existen tres tipos de conocimiento, que en el mundo del conocimiento esotérico le llaman vulgar, intelectual e interior. Al hablar del conocimiento vulgar, es un conocimiento sencillo, que no se hace mucho esfuerzo para aprender, que te sirve para relacionarte con las demás personas, contigo mismo, y aparte, aprender una profesión, como trabajar la tierra, tal vez hacer muebles, un conocimiento sencillo con el cual puedes ganarte el sustento de la vida, con el cual puedes vivir en este mundo sin mucho esfuerzo. También otro conocimiento existe, el que se llama el intelectual, creado por los hombres en una necesidad de expandir más la vida. Estoy hablando de conocimientos que se dictan hoy en día en el mundo de los colegios y las universidades. Como dice la palabra intelectual, que es meter datos a nuestra memoria, como el mundo de la arquitectura, el mundo de la abogacía, el mundo de la ingeniería civil, o tantas ingenierías que existen en el mundo, o la electrónica, el mundo moderno, que es un tipo de conocimiento también que nos ayuda un poco más a profundizar la relación entre los hombres y la vida. Pero, como siempre, también tiene una lógica de ganar dinero, de ganar un poco más tal vez que otras personas, pero eso es relativo, porque se ha dado personas que no saben ni leer ni escribir, pero se ha dado en la vida pues que tienen mucho más dinero que otros, y hay personas que han llegado a tener hasta 2, 3 profesiones, pero sin embargo pues si hablamos de economía tampoco han podido hacer mucho dinero. Pero sin embargo existe otro conocimiento, se llama el conocimiento interno. El conocimiento interno es el conocimiento del ser, es el conocimiento de cómo funciona la creación, es el estudio de las leyes de la naturaleza, leyes eternas, con el cual funciona el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal, el hombre, las estrellas, las galaxias, leyes eternas
que hoy en día ya no se las estudia profundamente. Y al hablar de este conocimiento, es hablar de algo más profundo. Podría decirles que la vida es materia, energía y conciencia. Y al hablar de la gnosis, es entrar al mundo de la conciencia, a una inteligencia con la cual hace que haya orden y haya maravillas en este mundo. Entonces, de ahora en adelante, mi propósito es hacerles conocer este conocimiento de la conciencia. Al hablar este conocimiento de la conciencia, del ser, quiero que comprendan que antiguamente no existían las universidades que tenemos hoy en día, pero sí existían otro tipo de universidades. Universidades que hoy en día lo tenemos, en el recuerdo, en el arte, como por ejemplo el mundo de Tenochtitlán allá en México, o en el mundo maya, o en el mundo incaico, que es Cusco, la Isla del Sol, o Tiahuanaco. O podemos ver Europa con toda la sabiduría de lo que es el mundo de Avalon, el mundo de Merlín, el mundo de las runas, del mundo nórdico. Esas escuelas de iniciación, se las llamaba así, allá en el mundo Egipto, en el Alto Egipto, en el mundo de los judíos, en el mundo, ¿qué les puedo decir?, de Siria, de Mesopotamia, de Babilonia, en el mundo del Tíbet, de la India milenaria, en el mundo de Japón. Mis queridos amigos, esas escuelas de iniciación nada más que tenían el objetivo de desarrollar al ser. Si hablamos del ser, estaríamos hablando, como se dice en el mundo del conocimiento interior, de las 49 partes del ser. Y esas 49 partes del ser, cuando el uno lo encarna, tiene 49 poderes, virtudes, facultades, con el cual el ser humano es íntegro consigo mismo y con toda la galaxia, con toda la creación, con Dios. Es decir, las 49 partes es el mismo ser, es Dios en la creación y Dios en nosotros. Estoy hablando de algo, o con palabras sencillas, que en el símbolo eterno se lo podría ver en diferentes culturas a grandes seres, como ejemplo, que han demostrado lo que les estoy hablando, en el símbolo del báculo. El báculo representa todas las facultades y virtudes del ser humano que lo tiene dentro de sí mismo, que en diferentes doctrinas del mundo se las llama, por ejemplo, los 7 chakras, se les llama en el Apocalipsis las 7 iglesias, que no es nada más que la polividencia, la clarividencia, la clareaudiencia, la telepatía, la intuición, la imaginación, la inspiración, el manejo del fuego, del agua, de la tierra, del aire, el manejo
del alma de la naturaleza, que le llaman los elementales de la naturaleza. Así como nosotros tenemos alma, la naturaleza tiene alma. Una rosa tiene un alma. Y cuando uno llama y tiene la virtud de poder comunicarse con un elemental de la rosa, esa rosa tiene vida, y esa rosa tiene una alegría, y esa rosa tiene una profesión, que es dar amor, que es levantar al ser humano a nivel emocional. Es decir, cada planta, cada piedra que existe en el mundo tiene ciertas profecías, así como también las estrellas, las constelaciones, tienen alma, tienen espíritu, tienen una sabiduría que en esas épocas antiguas nos las daban porque nosotros abríamos las puertas a todas esas divinidades. Así es el conocimiento interior. Esas escuelas de iniciación antes estaban abiertas para todo el mundo. Pero quiero que comprendan una cosa. Hoy en día ya no están abiertas. Porque dentro del ser humano, aparte del ser, existe otra cosa interesante. Se llama el no ser. Y hoy en día la vida está manejando el no ser aquí en lo que se llama el mundo de la tierra. El no ser es una energía que ha nacido en épocas remotas, en épocas cuando el ser humano ha fornicado, cuando el ser humano ha derramado las aguas sexuales, cuando el ser humano en la simbología ha comido de la manzana prohibida, que se le dice. Pero no es nada más que esa manzana, si hablamos en la ciencia, algo de la misma naturaleza que te regala Dios, el cosmos, y tu laboratorio, y tu cuerpo físico, crea una semilla, y esa semilla es para crear mundos dentro de nosotros. Esa semilla, y en esa semilla está la misma inteligencia, la misma fuerza, la misma sabiduría, que cuando es expulsada del cuerpo físico, como es una energía para crear, se forman otras energías, pero ya no en orden, sino en un desorden, que cuando esas energías nacen y se entran a uno mismo, entonces manejan lo que es nuestro mundo intelectual, nuestro mundo emocional, nuestro mundo motor, instintivo y sexual, y con esas energías el ser humano empieza a crear un mundo de dolor, de enfermedades, de guerras, de desigualdades, y todo este mundo que hoy en día estamos viviendo. No es nada más que estoy hablando, como dice en el mundo de la religión, los 7 pecados capitales. Estoy hablando del odio, de una energía torpe, violenta, mecánica, dogmática. Estoy hablando de la vanidad, del orgullo, del miedo, que no te abre puertas, del resentimiento, que te cierra las puertas con todos, de la lujuria, de una infrasexualidad que hace que no disfrutes plenamente la sexualidad que se debería disfrutar. Estoy hablando de la flojera, de la mecanicidad, de la entropía, y que hoy en día, con el mundo de la mente y fornicando, día a día cada uno de nosotros somos un laboratorio, que día a día estamos creando nuevos virus, nuevos defectos, nuevos yoes,
o nuevos demonios, como quieras llamarlos. Y día a día el ser humano está cada vez más dormido, más manipulado y además sufriendo por esas energías. Ese es el no ser. El no ser está manejando hoy en día la vida. Al hablar del conocimiento, también es importante recalcar a dos personajes interesantes. Estoy hablando a Platón. Si estudiamos su sabiduría de Platón, es una sabiduría que te ayuda a desarrollar el cuerpo, alma y espíritu, que te ayuda a desarrollar los sentidos internos, que te ayuda a vivir las 7 dimensiones, largo, ancho, alto, la cuarta que es el tiempo, la quinta la eternidad, la sexta que es el mundo espiritual y la séptima que es la dimensión ser. Estoy hablando de un conocimiento, una sabiduría que se ha dictado en todas estas escuelas de iniciación, de vivir 7 mundos: el mundo físico, orgánico y químico, el mundo astral, donde están los elementales, en el mundo mental, es un mundo donde se crean las cosas, en el mundo causal, donde se van formando, que es un mundo de responsabilidad, causa-efecto, el mundo intuitivo, que nos va y nos lleva al mundo de la verdad, unido al mundo espiritual. Esta creación es 7, y dentro de nosotros somos 7. Si nosotros manejamos esos 7 mundos, de verdad que somos hombres de verdad. Pero sin embargo, siempre cuando nace el yo psicológico, este tipo de conocimientos que nos hacían plenos se va perdiendo. Y tenemos un ser muy interesante llamado Aristóteles, que según él, y según hoy en día podemos ver en la educación, como el yo psicológico siempre quiere someternos, entonces ya no nos hace disfrutar el mundo de 7 mundos, sino solo el mundo físico tridimensional. Y nos hace solo utilizar solo los sentidos externos de nosotros, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, una mente condicionada a ese mundo, un mundo emocional condicionado a ese mundo, un mundo del oído condicionado a ese mundo, un mundo del cuerpo físico condicionado, una sexualidad, un mundo instintivo condicionado solamente a ese mundo tridimensional. Y en una desesperación, porque siempre el mundo interno que tenemos de las facultades alguna vez se manifiesta, y como no hay una sabiduría que le apoya ese conocimiento de las facultades internas, entonces hay una desesperación y hay como se dice, un vacío en el ser humano que hace que no esté completo. Así, mis queridos hermanos y amigos, pues es importante de ahora en adelante entrar al conocimiento interior. Cuando uno entra al conocimiento hoy en día, cuando uno desarrolla a Dios dentro del ser humano en la sabiduría, que es la conciencia, el ser, que en lo más chiquito les puedo decir son las virtudes, como el amor, la tenacidad, la perseverancia, la comprensión, el altruismo,
la sencillez, la templanza, unido a la clarividencia, a la clarividencia, a la intuición, a la imaginación, a la inspiración, a la telepatía. Imagínense ustedes, ¿quiénes serían? Grandes hombres, en su porcentaje de ser, en su porcentaje de la conciencia, en diferentes escuelas de iniciación que en el mundo se han manifestado, como por ejemplo los templarios, los rosacruces, los masones, los cátaros, la alquimia medieval, la gnosis de hoy en día, que de nuevo se está dando a conocer este conocimiento. Estos grandes seres que han desarrollado la conciencia, y cuando la han desarrollado, nos han demostrado cómo la inteligencia de la divinidad puede crear hermosuras. Estoy hablando de un Leonardo da Vinci, que con su intuición, su imaginación, y su paciencia y su amor a la naturaleza y al ser humano, ha capturado leyes tan hermosas que hoy en día la tenemos como base para las diferentes profesiones que hoy en día existen, ingenierías, en el mundo del dibujo, de la biología, de la química, de la medicina. Estoy hablando de un Einstein, estoy hablando de un Paracelso, estoy hablando de los padres de la medicina, un Galeno, estoy hablando de seres que han llegado a grados del ser y de la conciencia muy elevadas, como Jesús de Nazaret, como un Buda, Siddhartha Gautama, Sakyamuni. Estoy hablando de Mahoma, de Krishna. Estoy hablando de Manco Cápac, Amaófilo, Quetzalcóatl, Kukulcán. Estoy hablando de Huitzilopochtli. Estoy hablando de Juana de Arco. Estoy hablando de todos esos seres que han desarrollado al ser y la conciencia. Pero como siempre, toda esta sabiduría, deben entender, se manifiesta en dos mundos interesantes. El mundo absoluto, real, eterno, perenne, que es el ser. Y por eso es que les digo que hay que desarrollar el ser. Y otro conocimiento, otro mundo que le llaman relativo. Relativo, ¿por qué? Porque no está dado en la comprensión, no está iluminado por el mundo de la verdad que es el ser. Y cuando no está iluminado, no está completo. Entonces constantemente se van cambiando nuevas formas de actuar en la medicina, en la agronomía, en la arquitectura, en la ingeniería, que hace que el profesional, para ganar su dinero, para estar estable, tiene que estar actualizándose a este mundo relativo. Pero aquel que desarrolla el ser está más allá de todo. ¿Por qué? Porque es un creador, porque está en el mundo donde se han creado las cosas. Y de instante en instante viene la información desde los mundos internos, desde la misma luz del ser. Entonces no se equivoca, no se equivoca. Siempre el conocimiento se ha dado a conocer en 4 pilares importantes. ¿Cuáles son? Ciencia, arte, filosofía y religión. Si hablamos hoy en día de la ciencia,
Si estamos hablando, por ejemplo, del mundo de las matemáticas, hoy en día, con el no ser y con el conocimiento relativo, solo se vive una matemática tridimensional. Una matemática de sumas, de restas, de multiplicaciones, que solo nos ayuda a construir, a sumar nuestras ganancias, pero nos hace vivir solamente un mundo muy superficial. Si hablamos del conocimiento de la gnosis, el conocimiento del ser, se estudia lo que se llama la numerología, se estudia el alma del número y el espíritu del número. Entonces, quien conoce las leyes eternas del 1, del 2, del 3, del 4, entonces, con esa sabiduría, puede construir su psicología, puede construir cualquier arquitectura sólida y con un mundo y mundos internos. Entonces, solo conociendo el conocimiento del alma y el espíritu del número, el ser humano es más pleno. Si hablamos de la física que conocemos hoy en día solo es tridimensional. La física del mundo de la materia. Pero sin embargo la vida es materia, energía y conciencia. Entonces, la gnosis nos lleva al mundo de la cuarta dimensión, que es el tiempo, nos hace disfrutar del futuro, del pasado. Y esto es fácil de comprender. Uno cierra los ojos y puede decir qué he hecho hoy día y hace una retrospección. Pero puede, haciendo crecer la conciencia, viajar, como hoy en día en psicología se utilizan las regresiones para poder curar a las personas. Entonces uno hipnotiza a la persona y uno viaja con el verbo del hipnotizador en el tiempo. Y uno puede viajar a vidas pasadas. Y en esas vidas pasadas descubrir una impresión no transformada, que le llamamos trauma, que hoy en día está condicionando su vida, su comportamiento, sus pensamientos de la persona. Solo de esa manera, volviendo a enfrentarnos a esa impresión no transformada, y con la ayuda de la divinidad, y desintegrando con el fuego flamígero de la espada, eliminando ese defecto, uno se libera, y esa liberación se lo siente en el cuerpo mismo, en la mente misma, y uno ya es libre. De esa forma se puede viajar al pasado. De esa forma se puede conocer la verdad. Si ha existido otras razas aquí en este mundo. Porque ha existido la Atlántida, la Lemuria, la Hiperbórea, la protoplasmática. En cada mundo de toda creación siempre hay 7 razas. Estamos en la 5ª. Va a haber una 6ª y una 7ª raza. Siempre en la creación hay una lucha del ser y del no ser. Hoy estamos en el no ser, y el no ser nos hace enfermos en el mundo físico, orgánico y químico. Nos hace fantasmas en el mundo astral. En el mundo mental estamos con razonamientos sin ver la verdad, en el dolor de la cabeza, como se puede decir. Y en el mundo causa y efecto, estamos sufriendo de lo que hemos lastimado a otras personas, con nuestros yoes psicológicos. Lo que siembras cosechas. No existe suerte, sino acciones de la conciencia, del amor, o acciones del odio, del yo psicológico, que en el causa y efecto nosotros lo vivimos en el sufrimiento. Y sin ninguna comunicación
como la parte intuitiva y espiritual que sería el ser mismo, Dios, que lo podemos nombrar en diferentes culturas como Osiris, Isis, o el toro Apis, la vaca Thor, o Mangukaba o Mamaolo, o José o María, o como Brahma, Devi, Kundalini. En las diferentes culturas siempre se ha hablado de esos dos aspectos de la creación, de la inteligencia, positivo y negativo. Ese aspecto femenino que lo podemos observar en la mujer hoy en día, lo podemos observar en el hombre, en su actitud. Claro, no serán perfectos, pero en el mundo del ser, hacia adentro, sí que es perfecto. Y lo tenemos eso dentro de nosotros. Y cuando ellos iluminan en la meditación, dejando de pensar y recibiendo la información, ahí sí encontramos lo que se dice la verdad. Por eso es que a Jesús le pregunta, ¿cuál es la verdad? Él se da la vuelta, él se calla, perdón. A Buda le dice que él se da la vuelta. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros es un mundo diferente. Y cada uno debe encontrar la verdad de instante en instante. Esa es la libertad. Cada uno ha encontrado su verdad, tendrá sus experiencias. Pero para nosotros nos puede servir, pero no es el resultado verdadero. No es la forma correcta con la cual debemos actuar. Por eso siempre estamos inconformes. Así, de esa manera, en la gnosis se disfruta de las 7 dimensiones, los 7 cosmos. Si hablamos de química, hoy en día, en el mundo relativo se utiliza la química, que ha nacido de la alquimia, por falta, no por falta, sino que en el mundo de la materia y la energía es parte de esa transformación, que lo podemos tener en las plantas. Hoy en día se crea en la química, en la farmacia, diferentes medicinas creadas del mundo de la naturaleza, o jarabes, o perfumes. Pero sin embargo, la gnosis tiene el conocimiento de la alquimia. Alquimia lo enseña Jesús, en lo que es el manejo del fuego, el agua y la sangre. Es decir, en una química de nuestro mundo interior, trabajando nuestras aguas sexuales, en la cual está agua y fuego, o mercurio, azufre y sal. Sal es todo la creación, nuestro cuerpo es sal, pero sin embargo, para ser hombre, el hombre tiene que nacer en los 7 mundos, y para cada mundo hay que crear un cuerpo, y ese cuerpo se lo crea en la suprasexualidad de la cruz, llevando a octavas positivas esa energía sexual del hombre y de la mujer por la columna vertebral, y nuestro cuerpo, nuestra madre natura, se encarga en la purificación de nuestras aguas a crear el cuerpo astral, mental, causal, que unirnos al único intuitivo y al mundo átmico espiritual. Solo de esa manera el ser que hoy en día vive en la tierra se vuelve hombre de verdad. Y ese misterio del trabajo alquímico lo tiene la gnosis. Y así, si hablamos del mundo de la ciencia, podemos hablar del mundo de la medicina, que hoy en día tenemos una medicina muy interesante, muy hermosa, pero no está completa. ¿Por qué? Hay que comprender que el que te hace enfermar
es la energía torpe y violenta que está dentro de nosotros. Es el odio, es el miedo, el estrés, la ansiedad. Son energías torpes que hacen que funcionen tu corazón, tus riñones, tu mente, tu sistema nervioso. Y a la larga, en ese frote de órganos, de sangre y de energías que segrega el cuerpo mediante las glándulas, venenos, se van formando patológicamente las diferentes enfermedades. Entonces, la única forma de poder curarse de verdad es eliminando al autor, eliminando al defecto, al error, o como pueden decir por ahí, al demonio que está dentro del ser humano, a Dios y todo. Solamente de esa manera. Y la cura se hace en el mundo físico, orgánico y químico. Es muy interesante los trabajos que se hacen en la medicina. Son reales, verdaderos, pero sin embargo hay que trabajar en el mundo astral, con elementales, y la cura se hace realidad. En el mundo mental hay que curarse en el mundo mental, hay que curarse en el mundo causal, y más aún, si hablamos del mundo causal, estamos hablando de la ley. Así como existe ley aquí en la tierra, la policía, el juzgado, en los mundos superiores también existe una ley. Una ley que juzga a las personas por sus actitudes de los yoes psicológicos. Entonces hay ciertos defectos que han lastimado no solo a sí mismos, sino a 50 personas, a 100 personas. Entonces, hay que pagar esa deuda. Entonces, hay formas de curar un cáncer. Y una de las cosas para que se haga realidad es entender que ese cáncer es un yo causa. Y ese yo tiene que ser cancelado. Algunas personas que saben desdoblarse y pueden ir a ese mundo y negociar con la ley. Entonces la ley le dice, si tú quieres curarte de ese cáncer, tienes que abrir un hospital. Entonces, tal vez no será en esa magnitud en algunos casos, tal vez será menos, tal vez trabajando ahí en una casa cuna o trabajando con ancianos o voluntariamente en algún hospital, se paga ese cargo. De esa manera se hace realidad la salud perfecta. Y, como siempre, comprendiendo, porque lo más importante es comprender, ya que el ser humano en la esencia viene aquí y tiene que volver a la divinidad en sabiduría. Como el ave fénix, tiene que volverse a levantar con mayor esplendor. Y esa cura nos las da el ser, la comprensión, entendiendo cómo es de verdad la armonía de la vida. Solo de esa manera tenemos una medicina perfecta, o tal vez una arquitectura. La arquitectura de hoy en día podemos ver del yo psicológico. Se observa las construcciones que ya no duran como antes. Y aparte se hacen construcciones frías, como para que el ser humano pues duerma y viva en esas construcciones, destrozándose, podría decir. Dentro del arte de la arquitectura y de crear un ambiente para el ser humano, tenemos sabidurías creadas por la Gnosis, como se llama el Feng Shui, que une los 5 elementos de la naturaleza. Entonces solo la conciencia puede crear catedrales terribles donde una sinfónica pueda vibrar ahí y el sonido
entre hasta la conciencia, el alma. Solo de esa manera. Y utiliza con la inteligencia los materiales correctos para cada lugar. La arquitectura del ser lo tenemos plasmado ahí, en las diferentes culturas del mundo, en esa perfección. Ese es el conocimiento del ser. No es nada más que aumentar el conocimiento que ustedes tienen, un conocimiento que les haría a ustedes más equilibrados y más profundos. Si hablamos del arte, de la pintura, lo propio, ¿no? Las pinturas de hoy en día están creadas por la psicología del hombre. Y por eso se puede ver diferentes colores medios raros y dibujos medios raros, expresados por personas, por su grado del ser y del no ser, que hoy en día en la vanidad hasta hay cuadros pintados por ciertas personas del mundo social, pueden costar mucho dinero, pero en el fondo no tiene nada, solo una información de su psicología, o tal vez una expresión de la psicología del mundo o un determinado grupo de personas. Pero sin embargo, existen pinturas creadas por el ser. Quien conoce la sabiduría de la gnosis, quien conoce la numerología, la cábala fonética, ceremonial, la simbología, los colores, entonces puede interpretar ciertos cuadros creados, que hoy en día lo podemos tener en iglesias, o tal vez pinturas en diferentes construcciones antiguas del mundo egipcio, del mundo maya o chino. Quien ha desarrollado la conciencia puede interpretar, y podrías decirles que pueden encontrar un evangelio, una sabiduría, una comprensión de un iniciado que ha plasmado su arte en esa pintura. Esa es la gnosis. La gnosis es eterna. Si hablamos de la música del no ser relativa, que siempre va cambiando de moda para los diferentes yoes psicológicos. Tenemos una música torpe, como el yo, mecánica y violenta, que podemos decir que es el alimento del yo psicológico y que hace que se robustezca más y a las personas los adormezca más, los haga dormir más en sus ilusiones, en sus fantasías, y les haga sufrir en sus desilusiones en el mundo de la pasión y el vacío. Pero la música del ser es la música de la armonía, es una información, es hacer vibrar más y más el cosmos dentro de nosotros, que hace que podamos desarrollar la intuición, la imaginación y la inspiración. Hoy en día, en la educación, al rock se lo toma como algo normal, parte de la moda. Pero si ustedes hacen la prueba con esa música de una planta, verán que esa planta se empieza a contraerse, a morir. Y así en el ser humano, la música, el rock, hace que, sin darse cuenta, un niño tan hermoso y libre y feliz, se empiece a cerrar y a hacer nacer a sus defectos, robustecerlos más, y esa persona empieza a vestirse de negro. Y el negro es el caos, el desorden, en la simbología
Y ahí uno se puede dar cuenta cómo esos niños o personas mayores entran en lo que es la violencia, consigo mismo y con los seres que están a su alrededor. Entonces, la gnosis te hace dar cuenta de que el sonido es el verbo de la creación. Y con el sonido puedes crear o puedes destruir. Si hablamos de lo que es las esculturas, lo propio, hoy en día las esculturas es un mundo de información, como les estaba diciendo, de una psicología desordenada, de una expresión del mundo en que vivimos, nada trascendente. Pero hay esculturas perfectas, esculturas con mucha información, esculturas que podría decirles que son Biblias completas, que aquel que despierta conciencia puede percibir todo ese mundo, más con las virtudes de la clarividencia y la paciencia y el amor, como un Miguel Ángel. Uno puede esculpir una piedra o un Rafael, donde esculpen ciertos seres sagrados, como se puede ver, por ejemplo, cuando se esculpe a Moisés. El Papa le pregunta: ¿cuál es tu secreto? Y él le dice: yo solo veo la figura y saco el excelente. Más claro, era clarividente. Veía a Moisés en las rocas y sacaba el excelente a tal perfección que no necesitaba medir brazos, ni cabezas, ni nada. ¿Y por qué tiene cuernos? Porque así lo veo. Así le dice, pues, Miguel Ángel. Bueno, ese es el arte perfecto. O las danzas del no ser, que hoy en día podemos decir el baile, que son movimientos que podríamos decir de los yoes psicológicos, con objetivo de hacer crecer más al yo, de gastar una energía totalmente descontrolada. Pero si hablamos de la danza del ser, las danzas del ser siempre han sido teatros, informaciones, para la conciencia de las personas, para que sigan creciendo en la sabiduría. Y danzas con las cuales, con la conciencia, en diferentes culturas se unían a la naturaleza y hablaban con la naturaleza y recibían sus bondades de la naturaleza. Y así había una unión con la creación, con la naturaleza, que lo podemos observar en el mundo de los pieles rojas, de los aztecas, en el mundo incaico, en el mundo de Europa. Danzas donde el ser humano vivía en armonía y no gastaba su energía descontroladamente. Si hablamos de la filosofía, que es otro pilar para construir tu psicología, tu matrimonio, tu sociedad, podríamos decir que es el arte de vivir. Pero ese arte de vivir iluminado en la verdad, en la meditación, en la reflexión, en el trabajo psicológico, solo lo puedes obtener con el ser. Solo el ser puede crear en una sociedad sabiduría, paz, salud, amor y libertad. Mientras la filosofía del no ser le cambia de diferentes nombres, rótulos: derecha, izquierda, positivismo, marxismo, comunismo, fascismo, globalismo. Pero ustedes se van a dar cuenta que igual existe dolor, igual existe enfermedad,
igual existe desigualdad, igual va a existir guerras y guerras y conflictos. En la política podemos observar. Entonces, hoy en día necesitamos que los políticos, que los líderes, que los filósofos, que los profesionales, que los padres de familia y los hijos tengan una educación a desarrollar la conciencia. Pero eso solo se lo puede hacer con revoluciones, con esfuerzos conscientes, con padecimientos voluntarios de no estar ya en la mecanicidad y de la entropía de Dios psicológico. De día a día renovar su psicología en la meditación, ya que la meditación es un estómago de transformar las impresiones que tenemos, que hoy en día más del no ser, y cuando transformamos esas impresiones en las noches, en la oración, uniéndote a la parte intuitiva espiritual de Dios Padre, Madre, comprendiendo los errores, los traumas y los vicios, día a día, en la recurrencia, y cambiando nuestro destino, en nuestras actitudes, hacia el ser, entonces creamos una nueva vida, una nueva filosofía, un nuevo arte, una nueva ciencia, una nueva religión. Pero solo eso se lo obtiene cuando se elimina al defecto. Y eso de eliminar el defecto es algo muy hermoso, que la religión eterna siempre nos las ha dado, ya que la religión es una virtud, una facultad del ser humano, una parte del ser, que es de religarnos a nuestra conciencia, a nuestro ser, desde ligarnos a las virtudes de la paciencia, del amor, del altruismo, de la clarividencia, de la intuición, de la imaginación, de la inspiración, de la telepatía. Esa es la religión. La religión siempre ha existido en las diferentes culturas, civilizaciones, razas, en el mundo de la creación. Siempre va a existir. Es una necesidad del ser humano de volverse a levantar con sabiduría y con mayor esplendor, como nos da la doctrina eterna del ave fénix. Y cuando uno sale del odio, nace con un amor multiplicado. Ya que quiero que comprendan que nuestro Maestro Jesús de Nazaret nos ha dado con su vida en un teatro lo que es el trabajo de la revolución de la conciencia. Su doctrina es vida, pasión, muerte, resurrección y ascensión. Vida y pasión en el estudio del odio, en la reflexión y en la comprensión llevado a la ley más hermosa que transforma las cosas, que es la muerte. Y la muerte siempre funciona con una virtud de la naturaleza, que es el fuego. Por eso se llama INRI, Ignis Natura Renovater Integra. El fuego incesantemente renueva la naturaleza. Y el fuego lo tenemos dentro de nosotros, en nuestras aguas sexuales. Con ese fuego, que cuando uno transmuta la energía sexual con el Hamsa, contraendo el coxis, cerrando la boca, respirando la nariz, esa energía sexual de las aguas se lo lleva por la columna al cerebro y al corazón, y con el Saj, soltando el aire que nos ha ayudado a elevar esa energía, ese fuego, desarrollamos un día nuestra lanza de Longinus, o
por nuestra espada flamígera, con la cual, con el sonido del Ram y Yo o el Krim, se elimina al defecto que ya comprendido, al miedo que ya es comprendido. Hagan la prueba. Si ustedes se autoobservan, descubren el miedo que sale cuando están dando una cátedra, cuando están hablando con una mujer o un hombre, o con cualquier persona. A ese miedo, cuando lo descubren, esa energía que sale, un frío tal vez, ustedes háganle Krim a esa energía. Verán cómo reduce ese demonio en su fuerza. Y si en la noche, en la meditación, y una comprensión mucho más profunda de ese defecto y los defectos que le acompañan, porque el defecto casi nunca está solo. Detrás del miedo hay la vanidad, el orgullo. Si ustedes en la noche cierran los ojos, meditan, oran, comprenden ese mundo que les esclavizaba, y lo más hermoso es que cuando comprenden, crean ustedes sabiduría de ese defecto, de ese mundo en que han vivido, y con el cual esa sabiduría ustedes pueden dar a otras personas de cómo salir del miedo, de cómo salir del alcoholismo, de cómo salir del cigarro, del estrés, de tantas enfermedades. Y después de eso, eliminar con la espada flamígera que es el Ram y Yo o el Krim, Krim, Krim. Quienes saben de qué habla la fonética se van a dar cuenta que el sonido tiene vibración, tiene ciertas fuerzas, electricidad, que dentro de nosotros se hace realidad y va muriendo el defecto día a día. Y cuando muere algo, por ley de la naturaleza, nace algo. Y cuando nace algo, ley de contrarios, por eso hay 7 virtudes y 7 defectos. Si queremos eliminar los 7 defectos, nacerán las 7 virtudes. Si eliminamos el odio, nacerá el amor. Si eliminamos la flojera, nacerá una persona natural y activa, en armonía. Entonces, de esa manera, cuando nace en nosotros las virtudes, entonces vivimos esa resurrección y ascensión. Esa ascensión solo puede ser realidad cuando tú eres el cielo, cuando dentro de ti existen las virtudes. Pero si no haces eso, eres lo que eres. Si eres un hombre lleno de defectos, de traumas, de miedos, de lujuria, de impaciencia, entonces estarás en el infierno. Hoy en día y siempre estarás. El cielo se lo conquista. Y eso solo es con trabajos voluntarios. Por eso es importante comprender qué es el ser. Y con ese objetivo uno puede levantarse más. Y la cruz sexual que nos enseña el Maestro Jesús no es nada más que la unión del falo del hombre y el clítoris de la mujer. Que el fuego hay hierve, ¿cómo les digo? Como se dice, a 100 grados hace hervir el agua, la psicología. Y solo de esa manera elimina los dioses, los virus. Y cristaliza lo que tiene que cristalizar. Y solo de esa manera se convierte el carbón en diamante, como lo hace la naturaleza, con el fuego. Con el fuego cambiamos la naturaleza en lo que necesitamos nosotros. Autos, aviones, casas, zapatos y todas esas cosas. El fuego es el transformador. Y en la psicología, el fuego también es nuestro transformador. Solo de esa manera el ser humano puede religarse hacia el ser. Ese conocimiento que es la gnosis de hoy en día,
quiero que entienda que es un conocimiento que no tiene dueño, es parte de la creación. Pero sin embargo, en los mundos superiores, la gran logia blanca, que el presidente es nuestro gurú Jesús de Nazaret, dan una persona para que vuelva a levantarse este conocimiento. Y ese es el maestro Samael Aun Weor. Y hoy en día existe una infinidad de escuelas, de instituciones que la están dando. Aprovechen, pero no de una forma intelectual, sino con prácticas. Prácticas. La práctica hace que una persona experimente, y cuando experimenta uno, tiene fe. Y si resultan las cosas, si resulta el crimen, si resulta la meditación, si resulta la autoobservación, si veo en mí que yo estoy cambiando, que estoy actuando y estoy pensando de otra manera, más inteligente, con más sabiduría, con más armonía, entonces es real, entonces lo que sirve, uno lo utiliza. La institución que estoy manejando, con la ayuda de los maestros, se llama CAGT, Centro de Asociaciones Gnósticas, Antropológicas, Culturales y Científicas. Siempre con ese objetivo de unir a todas las escuelas de gnosis en el mundo, que hoy en día, por el yo psicológico, han tenido un poco de roces, pero sin embargo, como siempre, el yo psicológico es el destructor de las cosas y la conciencia es el creador, el que une, el que no sube ni baja, el que está ahí, el que no se envanece. Entonces, con todo el corazón, un servidor, Franz Terán. Paz y presencia.